Seguimos avanzando, ya se los anunciábamos en el comienzo del programa, qué es lo que está pasando en la convención, porque ya una de las comisiones está trabajando y precisamente es la del sistema político, porque una de las grandes preguntas que tenemos para que sea respondida en la Constitución es el sistema de gobierno que va a tener Chile, las atribuciones que va a tener el presidente, si va a haber una o dos cámaras, si podemos llegar a un sistema parlamentario. Bueno, eso es lo que comenzaron a debatir, José, y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo viste el termómetro de las preferencias? ¿Qué es lo que se decía ahí al iniciar ya la conversación? Oye, Mati, un ejercicio bastante revelador el que se dio hoy día en la Comisión de Sistema Político. Decidieron hacer una pausa, un alto a las audiencias públicas y dar espacio para que cada uno de los convencionales diera sus preferencias preliminares en torno a los temas que tú estabas mencionando, para también poder ver en qué hay acuerdo, consenso, en qué hay disenso, porque tienen que empezar a ingresar las normas y quieren ver qué es lo que piensan sus compañeros, sus pares, porque la idea es llegar a acuerdos, entonces ver si es que hay agua en la piscina para algunos temas o no, etcétera. Y a algunos les sorprendieron algunas preferencias que suscitaron mayoría dentro de la Comisión de Sistema Político. Por ejemplo, el tema de parlamentarismo, se ha hablado harto de eso. De hecho, el vicepresidente Jaime Baza ha sido uno de los impulsores, también Fernando Atria, que es uno de los líderes intelectuales del Frente Amplio, pero la verdad es que el parlamentarismo tiene bien poco piso político en la Comisión de Sistema Político. Hay una minoría, de hecho, de convencionales que está por el parlamentarismo, entre ellos, por ejemplo, Fernando Atria, Jaime Baza, Constanza Chonhaut del Frente Amplio, Patricia Politzer de Independientes No Neutrales decía que estaba abierta quizás a esa posibilidad, otro como Guillermo Namor, también de ese mismo colectivo, decía que no se cerraba, pero una minoría de convencionales está por el parlamentarismo. Se repitió harto el tema del presidencialismo atenuado o reformar el presidencialismo que está hasta el momento, porque había consenso dentro de la comisión que había que quitarle atribuciones al presidente de la República, había una lista de atribuciones que ellos mencionaban, pero había consenso en esa materia y por tanto se nombró harto, se repitió harto esto de el presidencialismo atenuado. Te invito a que escuchemos las palabras de la coordinadora de la comisión, Rosa Catrileo, que se refiere a esta forma de sistema de gobierno que se repitió harto en la comisión y que sería mayoría hasta el momento. Recordemos que, algo muy importante, las comisiones tienen que votar por mayoría las normas y después solamente en el pleno se requieren 2/3 para ser aprobados. Dicho eso, escuchemos lo que dijo Rosa Catrileo. Hay un diagnóstico común respecto de lo que ha sido la crisis del sistema político. Yo creo que se pudo ver en las intervenciones de que hay un cierto consenso en este diagnóstico. Ahora, por supuesto que estas son las primeras aproximaciones, decimos no hay nada escrito en piedra. Podemos sondear, como decimos nosotros, que claro, hay más posiciones cercanas a lo que es un presidencialismo atenuado, sí, efectivamente. Te contaba yo que había una minoría, al menos en esta comisión, que iba por el parlamentarismo. Básicamente algunos convencionales decían que era importante poder separar el rol de jefe de Estado de jefe de gobierno, pero uno de los contras del parlamentarismo, según varios convencionales y también expositores que han ido a esa comisión, es la tradición de los chilenos que están acostumbrados a elegir directamente, vía votación, a su autoridad, y que esto sería un cambio, porque se elegiría indirectamente el jefe de gobierno. Así que sería demasiado innovador para algunos esta idea del parlamentarismo y por eso es que hay un gran número de convencionales que irían por el presidencialismo atenuado. Hay otra cosa bien interesante, Mati, en esta comisión y que se está dando ahora y que probablemente se va a seguir dando, es que los debates dentro de las comisiones son bien desideologizados. ¿Por qué lo digo? Porque ningún sistema político es de un color o de otro color y por tanto se generó consenso entre convencionales como Marcela Cubillos, Bárbara Sepúlveda, Marcos Barraza, el Partido Socialista, todos ellos iban por la línea de reformar el presidencialismo. Escuchemos lo que dijo Fernando Atria respecto a su postura minoritaria de respaldar el sistema parlamentarismo para los próximos años de Chile. Algunos creen que la solución es compartir ese poder, quitarle parte de ese poder al presidente de la República, cosa que en principio me parece bien, pero yo creo que no se hace cargo de que esa concentración de poder en la presidencia de la República ha sido la solución de la tradición constitucional chilena al problema central del presidencialismo, sobre el cual también hay acuerdo, y es que tiende a producir una situación de empate o bloqueo entre poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, la tradición constitucional chilena ha buscado evitar que ese empate o bloqueo se transforme en parálisis por la vía de concentrar poder en el presidente de la República.
Si uno simplemente le quita el poder al presidente de la República sin corregir esta posibilidad de situación de empate o bloqueo, entonces deja el problema inicial igualmente abierto. José, de acuerdo a las conversaciones que se han tenido, ¿cuándo pudiéramos ya tener la idea ya formulada y, digamos, la normativa escrita? ¿Cuándo es lo que se plantea? Esa es una gran pregunta, la pregunta del millón, Mati. Mira, yo creo que probablemente durante el mes de diciembre van a ingresar una lluvia de propuestas de normas constitucionales. Así que ahora han ingresado aproximadamente 3 o 4, probablemente van a aumentar exponencialmente en los próximos días porque hasta el 6 de enero tienen plazo los convencionales para ingresar sus iniciativas. Los colectivos han estado trabajando intensamente, dicen que tiene hartas iniciativas listas, no solamente de esta comisión, sino que del resto de las comisiones, recordar que son 7 en total. Otra pregunta, en enero José. se deberían votar en las comisiones. Y en febrero en el Pleno. Exactamente. Mi otra pregunta es porque también lo que se está discutiendo hoy día, y escuché varios argumentos a favor y en contra, es que sea un Congreso unicameral o bicameral. Muchos están por eliminar el Senado, incluso en el propio Congreso, diputados que fueron electos senadores quieren terminarlo. ¿Cómo se inició esa conversación también? Eso está bastante reñido. Yo diría que es casi un empate, al menos en la Comisión de Sistema Político. Hay varios convencionales que se inclinan por una cámara, otros por 2 cámaras, y algunos convencionales dicen que está más inclinado, hay una tendencia hacia el unicameralismo en la comisión y creen que en el Pleno se podría respaldar eso. Pero también se propone la idea de que si es que es 2 cámaras, sea un bicameralismo asimétrico, como le llaman. Ese es el término. Básicamente que sean distintas los roles de las cámaras y que, por ejemplo, haya una que podría ser el Senado que tenga una representación territorial y otra un poco más política. Así que en eso están más o menos las conversaciones. Hay convencionales que creen que podría prosperar el tema de unicameralismo, pero yo te diría, Mati, que está bien reñido. Y sobre eso mismo, escuchemos lo que tuvo que decir Alondra Carrillo de Movimientos Sociales. Ha quedado meridianamente claro que hay mínimos democráticos que van a caracterizar a la nueva institucionalidad política que va a emerger de este proceso. Esos mínimos democráticos son la democracia paritaria, que quedó más que instalado, ¿no?, como un piso mínimo de este nuevo momento histórico, la plurinacionalidad y otras que también quedaron planteadas de manera mayoritaria y que a nosotras nos parecen muy positivas, por ejemplo, la discusión sobre el Congreso unicameral. Si bien es cierto, es una cuestión que estamos empezando a discutir y todavía se están barajando alternativas, fue bastante clara la existencia de una mayoría tendiente a tener un Congreso eficiente. Mati, lo que yo te mencionaba antes, que era bien desideologizado, es algo que destacaron el día de hoy convencionales dentro de la comisión, porque hubo, primero que nada, una postura clara de cada convencional de reevaluar su propia opinión según lo que opinaban sus compañeros. No estaba nada escrito en piedra, decían ellos, eran solamente opiniones preliminares que, por cierto, están sujetos a cambios y existe posibilidad de que se generen acuerdos, al menos en esa comisión. Como yo te decía, los convencionales de la derecha, como por ejemplo Marcela Cubillos, Constanza Uve, que son parte de esa comisión, tenían pensamientos bastante similares respecto a la forma de sistema político, forma de gobierno con convencionales como Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, Marcos Barraza, Ricardo Montero, Pedro Muñoz del Colectivo Socialista. Y por tanto, en boca de la misma convencional, Marcela Cubillos dice que es muy posible que se generen grandes acuerdos en esa comisión y que sea discutido en un ambiente de respeto. Escuchemos lo que tuvo que decir la convencional Marcela Cubillos. Es un tema que es más bien transversal para ver cuál es el mejor régimen de gobierno que permita gobernar y darle gobernabilidad al país y solucionar los bloqueos que hemos visto en las últimas décadas, los últimos años entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora, también se ha dado un ambiente en la comisión de mucho respeto y yo creo de muy proclive también a un debate razonado e informado. Porque ojalá que la forma de gobierno que se proponga de este texto constitucional sea respaldada por una mayoría muy importante. Bien, además de lo que yo ya te decía, Mati, probablemente va a quedar establecido este principio de plurinacionalidad, al menos en la Comisión Política, y muy probablemente también en el Pleno de la Convención. Habían también otras ideas que no fueron mayoritarias, pero sí fueron mencionadas. Por ejemplo, el convencional Fachaín hablaba de un semipresidencialismo atenuado. Algunos convencionales, por ejemplo, decían que ojalá existiera la posibilidad de que alguien del Parlamento pudiera ser ministro al mismo tiempo. Algunos hablaban de crear una figura de un vicepresidente o quizás de un jefe de gabinete. En fin, muchísimas ideas en
este diálogo que se dio el día de hoy, bastante fructífero. Ya deberían comenzar a votarse las normas probablemente en febrero en el Pleno, y en el Pleno se requieren los 2/3 de quórum, pero en enero, cuando se voten en la comisión, necesitan solamente una mayoría. Así que así está la discusión, bastante interesante el día de hoy, porque por fin ya se puede ver algo bien concreto, una discusión constitucional propiamente tal. Van a seguir con audiencias públicas, pero esto ha sido un primer paso que ha sido bien iluminador para los convencionales, porque saber más o menos entonces cómo va la cosa, cómo va la mano, y tantear el terreno entonces para ingresar sus normas. Claro, y saber que también hay puntos en los que sí puede haber acuerdo, tal como tú nos decías, de un senado, de una persona que es de la UDI con otro convencional del Partido Comunista. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero ahí está. Muy bien, muchas gracias, José, y seguimos atentos a cómo vaya esa discusión y todas las que se vienen. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a esta hora de la tarde nos vamos rápidamente a una pausa. Ya regresamos, vamos a conversar con el senador Manuel José Santón sobre su apoyo a José Antonio Kast. No se vayan.